10 de diciembre del 2020 se inició formalmente el proceso de adecuación de los 4 hospitales neuropsiquiátricos públicos de la provincia de Buenos Aires. Esto representa un hito fundante y necesario para la construcción de un sistema solidario en materia de salud mental en nuestra provincia. En este marco, nuestra subsecretaria Julieta Calmels hizo una exposición vasta acerca de las modificaciones que necesita nuestro sistema para poder consolidar ese proceso en cada uno de los componentes del sistema. Dicha transformación ha sido trabajada con el conjunto de los equipos directivos de esos hospitales y el conjunto de los trabajadores asimismo. Del mismo modo, se tomaron una serie de decisiones, disposiciones y sistemas de relevamiento que acompañarán dicha política pública para que tenga la fortaleza necesaria que nos pueda inscribir en un tramado que configurará una Buenos Aires libre de manicomios. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Mario, que le tocó esta función de presentar, ¿no? Mario decía, yo no soy el mejor para esto, pero que esté la voz de Mario, la presencia de Mario y que estemos en un lugar como la escuela, ¿no? La que Mario dirige, envuelve de alguna forma este encuentro de la mejor manera, ¿no? Porque Mario tiene mucho que ver con lo que acá está aconteciendo y con la construcción de una historia vinculada a cómo la salud mental también puede involucrarse dentro del campo de la salud, haciendo su aporte, y también Alicia Stolkiner, que viene de un rally desde la capital federal hasta acá con mucho esfuerzo, viniendo además de un viaje, y que bueno, nos pone muy contentos que también puedas estar acá, porque en la presencia de muchos de ustedes está contenida también una larga historia, que esté Leo Gorba, que es el autor de la Ley Nacional de Salud Mental, y en el nombre de Leo, todos los colectivos de trabajadores de derechos humanos que hicieron posible que esa ley en la Argentina sea una ley modelo para toda la región y mucho más, ¿no? Porque los países europeos, salvo Italia, que en general suele ser nuestra referencia, no es que encontramos en los países europeos respecto del abordaje de la salud mental modelos que superen el modelo que propone Argentina. Y no es casualidad que esto pase en la Argentina, ¿no? Somos el país por lejos con más incidencia de profesionales en el campo de la salud mental. Somos un país que además ha tenido un atravesamiento de los derechos humanos muy importante, no solo por su trágica historia y por la lucha de los organismos, sino porque además en determinado momento de nuestra historia los gobiernos de Néstor y Cristina determinaron que los derechos humanos no van a ser solamente algo que sostengan los colectivos militantes, sino que además se incorporen como políticas transversales al propio Estado. Y esa definición tan importante para nuestro país se refleja en esa ley que todos mencionamos, y tal vez algún despistado siga diciendo nueva ley de salud mental a 10 años. Yo a veces medio en chiste digo la vieja ley de salud mental. Que esa ley de salud mental tenga en su definición misma la inclusión de los derechos humanos como aquella condición sin la cual no es posible pensar la salud mental. Y a lo largo de todo el desarrollo de la ley, los derechos humanos son un piso básico a partir del cual cualquier proyecto sanitario, cualquier proyecto de atención y de acompañamiento al padecimiento subjetivo tiene que tener ese marco y ese cumplimiento. Entonces, que estén hoy acá muchos de ustedes, que esté Matías Moreno, el secretario de Derechos Humanos de nuestra provincia, tiene una importancia que no es solo coloquial, digamos, de invitados a un acto, sino que refleja parte de esta definición y de esta característica también de la historia de la salud mental en nuestra Argentina. Y también hay colectivos de usuarios, asociaciones que invitan la temática de la salud mental a lo largo de la historia en nuestra provincia, también hoy presente con nosotros, y que les agradecemos mucho, porque Argentina tiene, y nosotros descubrimos muy profundamente, tiene la provincia de Buenos Aires una enorme historia de construcción de este modelo de salud mental con base en las comunidades. Historia de militancia, historia de experiencias, enorme historia de experiencias acerca de cómo es posible plantear un modelo de atención en salud mental alternativo a las lógicas manicomiales.
Y cuando decimos las lógicas manicomiales, no es solo lo que ocurre adentro de los hospitales manicomiales, y tal vez esto sea de lo más importante aclarar una y otra vez. Los manicomios son el símbolo, el analizador de un problema mucho más profundo que atraviesa el campo de la salud y que atraviesa culturalmente a nuestra sociedad, ¿no? Es posible los manicomios porque la salud mental no pudo ingresar al sistema de salud de una manera más fluida, de una manera más integrada, de una manera más comprensiva acerca de los padecimientos. Existen los manicomios porque culturalmente también, ¿no? Y esto es propio también de toda una tradición del neoliberalismo que tiende a estigmatizar y excluir cualquier diversidad, también produce estigma y exclusión, y entonces el neuropsiquiátrico no valente se vuelve necesario y funcional en el marco de ese problema más profundo, y es por eso que insistimos muchas veces y seguiremos insistiendo en decir que la transformación de los hospitales neuropsiquiátricos es un paso estratégico de algo mucho mayor, que es la transformación del modelo de atención en salud mental en nuestra provincia. Y que es posible en este momento, como decía Nico, hoy pensaba, pueden entrar tantas cosas en un día, ¿no? Cumplimos un año de haber recuperado el Estado Nacional, con Alberto como presidente y además con Cristina como vicepresidenta, que hay que volver a recordarlo, esa maravilla de la historia que nos permite tenerla a ella todavía con nosotros y guiando gran parte de los procesos. Es el día ¿no? Por lo menos en una de las cámaras, de intento de sancionar la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Es el Día de los Derechos Humanos y se transformó en el Día de la Democracia, el Día de los Derechos Humanos, otra de las marcas históricas. Y además es el día que formalmente vamos a desencadenar este proceso, que es el proceso de transformación de los hospitales neuropsiquiátricos de nuestra provincia, para su sustitución por dispositivos con base en las comunidades. Está Hugo Barrio Nuevo, el director nacional de salud mental. Esta política de nuestra provincia se enmarca también en una decisión nacional, pero como autoridades provinciales tenemos la responsabilidad inmediata y directa de tomar decisiones en relación a la salud de nuestra provincia, a las instituciones de nuestra provincia y a los procesos a los cuales estamos comprometidos. Comprometidos por una ley que cumple 10 años y que planteaba para el 2020 el cierre definitivo de los manicomios, pero además estamos comprometidos porque formamos parte de un proyecto político que cree en el derecho a la salud, que cree en la dignidad y el respeto por los derechos humanos, y en ese sentido me parece que es importante volver a tomar noticia que son los proyectos políticos y las decisiones enmarcadas en proyectos políticos los que son capaces de garantizar y acceder derechos. Los proyectos políticos, por lo menos de los que nosotros nos identificamos y formamos parte, y no es casual que esa ley haya surgido durante el kirchnerismo, y que este proceso estemos pudiendo desencadenarlo realmente nuevamente en un marco de un gobierno nacional y popular. Bueno, algunos anuncios que hacemos hoy, otros van a transcurrir en la semana, así lo estamos definiendo dado que es un día tan cargado de noticias y decisiones. Uno de los anuncios que queremos hacer, en el centro del día de hoy, tenemos la aprobación de los planes de adecuación de los hospitales neuropsiquiátricos, pero entendimos que había otras medidas que tenían que acompañar ese proceso que ahora voy a mencionar. Una de esas medidas es una disposición que sacamos con Juan Riera, vinculada al cierre de ingresos y reingresos de pacientes a pabellones crónicos o de larga estadía. Para nosotros es una decisión sumamente importante. Hay un hospital de nuestra provincia que es el Hospital Alejandro Korn, que tiene una disposición interna que forma parte de los antecedentes de esta norma que estamos sacando hoy, pero entendemos que hace falta una decisión formal, normativa, que impida la posibilidad del ingreso de nuevas personas a los pabellones de larga estadía y de pacientes crónicos, como una manera de poner claro al ensanchamiento manicomio, que nos permita en todo caso trabajar con las personas que aún permanecen internadas de forma crónica en los hospitales, y a la vez que nos permita pensar y poner una barrera firme y clara respecto de lo que tienen que ser las internaciones breves en nuestras instituciones.
Otra disposición que también sacamos con Juan Riera tiene que ver con la creación de un instrumento en el que venimos trabajando hace muchos meses, que es un instrumento de relevamiento, información y monitoreo de los 4 hospitales neuropsiquiátricos de nuestra provincia. Es una herramienta que trabajamos muchas veces y que tuvimos la posibilidad de trabajar con todos los directores y las áreas de estadísticas, que nos permiten al día de hoy saber concretamente cuántas personas están internadas en los neuropsiquiátricos públicos de nuestra provincia, saber cuántos trabajadores hay en cada una de las instituciones, saber qué tipo de prácticas realizan los trabajadores, en qué sectores de los hospitales, saber en qué condiciones están las personas internadas, que es un dato importantísimo. ¿Qué cantidad de años tienen internadas? Si tienen DNI, si no tienen DNI, cómo está la situación vinculada a la capacidad jurídica, un gran tema a trabajar en el proceso que se desencadena, si tienen bienes, si no tienen bienes, es decir, en qué situación están las personas a las que vamos a tener que acompañar para construir una vida más digna fuera de los manicomios. Acá están presentes muchas de las compañeras que trabajan en la elaboración de ese instrumento. Ese instrumento nos permite saber a hoy que hay 1.521 personas internadas en nuestros hospitales neuropsiquiátricos y nos permitió poder observar cómo en un año tan complejo como es el año que nos tocó, un año atravesado por el sufrimiento y los esfuerzos para salvar la vida de nuestra población, incluidos los pacientes de los hospitales neuropsiquiátricos, porque eran la primer población de riesgo, ¿no? Con comorbilidades, con muchos años de internación y muchos años de edad, nos permitió poder observar cómo desde diciembre a junio de este año se generó una disminución del 11% de la población internada en los neuropsiquiátricos y proyectamos que a diciembre va a haber una disminución del 16% de la población internada en los neuropsiquiátricos. Y eso tiene que ver con el enorme esfuerzo que los directores realizaron para construir otras alternativas de vida fuera de los manicomios, que las personas puedan vivir en lugares que no sean hospitales, como todos tenemos el derecho a vivir en una casa y vivir como se vive en una casa. Y también tiene que ver con esto que decíamos al comienzo del desencadenamiento de un proceso de cambio del modelo de atención. Entonces, la cantidad de equipos móviles de salud mental que están trabajando en los territorios, la descentralización de recursos profesionales de los neuropsiquiátricos para atender en las zonas de residencia donde viven las personas, la ampliación de profesionales en los hospitales públicos y en los neuropsiquiátricos destinados a los procesos de externación, la posibilidad de distribución más equitativa de los psicofármacos como un recurso necesario de existir en las comunidades donde las personas tienen que internarse, el trabajo con los municipios para empezar a trabajar la idea de que los pacientes no son de los neuropsiquiátricos, esto que se dice tanto, este paciente es de Cabred, este paciente es del COR, no, una cosa muy curiosa que es frecuente en la manera en la que se habla respecto de las personas primero no son de nadie y después si son de algún lugar, el lugar donde viven. Y el manicomio no es un lugar de vida. Así que eso nos está permitiendo también ampliar esas redes para que este porcentaje de descenso de la cantidad de camas, incluso aún antes del desencadenamiento formal hoy de los hospitales, se produzca. Nosotros teníamos la decisión política y la obligación normativa de producir este cambio en los hospitales de nuestra provincia, pero haber recorrido con todo el equipo de la subsecretaría, con nuestros directores, con nuestros subsecretarios, los hospitales neuropsiquiátricos de la provincia, nos dan la profunda convicción de que los neuropsiquiátricos no es un lugar de vida. Y esto hay que volver a decirlo una y otra vez. Las personas en los neuropsiquiátricos se levantan y se acuestan a la misma hora. Las personas en los neuropsiquiátricos se bañan y hacen sus necesidades, en muchos casos en lugares que no tienen ni puerta ni cortina. Se pierde absolutamente la posibilidad de construir una vida, una cotidianidad, una identidad, un lazo profundo con su comunidad y con otros aspectos de la vida humana. Esa degradación de la vida dentro de los manicomios, a pesar de los enormes esfuerzos que muchos profesionales hicieron y hacen a lo largo de la historia, es algo que tiene que tener un punto de detención para que los manicomios en nuestra provincia comiencen a ser parte de la historia y nunca más una opción de salud para nuestra población.
decíamos con el decano de la Facultad de La Plata, les proponíamos, creo que una buena materia podría ser una recorrida por todos los neuropsiquiátricos, más allá de los contenidos y los conceptos. Yo creo que no hay persona que recorra entero un neuropsiquiátrico que te puede llevar 5, 6, 7, 8, 9 horas, le queda alguna duda respecto de que no es el neuropsiquiátrico una opción de salud y menos aún una opción para la salud mental. En ese marco, junto con esas decisiones que mencionábamos, iniciamos un proceso en la provincia ya hace algún tiempo con el nombramiento de los directores de los hospitales neuropsiquiátricos. Insistimos en decir, no es una decisión administrativa, la designación de los hospitales, el perfil de los directores que tenemos en nuestros hospitales, es una decisión profundamente política porque los directores de nuestros hospitales orgullosamente podemos decir que forman parte de esa historia en la que en esta provincia se ha construido otro modelo posible de atención para la salud mental y saben cómo construir esa otra alternativa al manicomio. A partir de eso, el 7 de septiembre sacamos una disposición en la subsecretaría que daba por inicio el proceso de presentación de planes de adecuación para todos los hospitales con una serie de lineamientos de base muy importantes para nosotros, porque la presentación de planes no tenía que quedar librada solamente a la voluntad o a la experiencia o a la imaginación de cada director, sino enmarcada en una definición de la política pública. El 9 de octubre nos reunimos a recibir esos primeros proyectos de planes de adecuación de todos los hospitales y nos dimos un tiempo veloz, sabemos que fue veloz, extremadamente trabajoso. Yo miro las caras y todavía veo el agotamiento que implicó construir una propuesta infinitamente mejor de planes de transformación para cada una de las instituciones, que implicó el trabajo para dentro de los hospitales, con los equipos, con los jefes de servicio, con los trabajadores, recogiendo esa historia y a la vez imprimiendo una visión también procesual y de futuro respecto de en qué se van a transformar estas instituciones que hoy llamamos y son manicomios. Los planes que recibimos este fin de semana, después de un trabajo muy importante que recoge todo este intercambio con los trabajadores y el cual seguimos semana a semana reuniéndonos con los directores para evaluar los avances, hicimos algunas devoluciones respecto de los planes que nos presentaron y queremos decirle con mucha alegría que realmente son, yo diría, cada uno de esos planes un hermoso e inmenso libro sobre la historia de cada una de las instituciones, que contiene el sufrimiento de muchos años de muchísimas personas y que a la vez contiene un proyecto integral que implica la ampliación de todo el componente sanitario de cada uno de los hospitales, una reformulación del modelo de atención en salud mental, la creación de hospitales de día, de centros de día, una dotación de camas mínimas para internaciones breves. En general, todos los planes incluyen un aspecto de género, y vale la pena decirlo, de una perspectiva de género, y a la vez nosotros todavía tenemos hospitales, uno de mujeres y otro de hombres. Miren a qué distancia de la historia están todavía nuestras instituciones, y en todos esos planes se incluye la idea de que esto que se llama mixto, ¿no?, que sería una palabra que tampoco sería tan acorde, hombres, mujeres y otras identidades, ya no van a ser hospitales ni de mujeres ni de hombres, van a ser hospitales abiertos a todas las personas que necesiten ser acompañadas en algún proceso de padecimiento. También incluyen un elemento vinculado a las infancias y las juventudes. No nos pusimos de acuerdo, pero todos lo presentaron. Se los agradecemos profundamente porque nuestra provincia tiene una deuda inmensa con las infancias y las juventudes, y nuestros hospitales, que tienen que ser de ahora en adelante lo mejor que podamos ofrecer en términos de modelo sanitario, tenían que incluir justamente esa porción de nuestra población que dentro de nuestros proyectos políticos son los privilegiados para la historia. También incorporaron todos equipos territoriales, equipos que acompañan las externaciones. Hay un hospital que propuso una guardia telefónica para acompañar a otros hospitales y un conjunto de componentes de salud mental muy importantes y muy ricos en relación a lo que es posible hacer. Pero también esos proyectos incluyen proyectos productivos, proyectos culturales, proyectos educativos,
proyectos recreativos y deportivos, todos ellos pensados no como aspectos para ofrecer a los pacientes con padecimiento mental, sino como una manera en la que un hospital puede abrirse a una comunidad, no solo para las personas con padecimiento, sino para el conjunto de la población. Y esa característica es la característica central del proceso de transformación. Y es tal vez, de alguna forma, el aspecto más dinámico para el campo de la salud que la salud mental puede aportar, que es cómo volverse permeable y abierto a las comunidades. Justamente lo contrario de la identidad manicomial. Como eso que fue un lugar cerrado, puertas adentro, donde la gente vivió, se puede volver el mejor lugar para ofrecer a una comunidad que en muchos casos nunca traspasó los muros del manicomio, como contaba María Rosa hace poco, personas del mismo barrio que nunca habían traspasado el muro. Los hospitales neuropsiquiátricos de nuestra provincia han abierto sus puertas para transformarse en algo completamente distinto a lo que fueron, y en breve seguramente además derribaremos una cantidad de muros materiales que aún los contienen. Y también un componente de memoria, como todo proceso argentino, como todo proceso que se digne un proceso de transformación, tiene un componente de memoria capaz de poder guardar como reservorio moral y ético aquello a lo que nunca más tenemos que volver. Así que en el día de hoy, insisto, va a haber algunos anuncios importantes que vamos a hacer la semana que viene. Uno de ellos lo voy a mencionar, pero lo vamos a trabajar más en extensión la semana próxima. Es la creación de una comisión interministerial en jefatura de Gabinete de Ministros, que va a permitir la posibilidad de poder trabajar la intersectorialidad, que es la característica que va a tener que ser central en el modelo de atención en salud mental. Y en ese marco vamos a trabajar en mayor desarrollo todos esos otros componentes que involucran claramente casi todos los ministerios de nuestra provincia y que hacen de una potencia de estos proyectos sanitarios realmente impactante. Y vamos a dar por aprobado de manera completa todo el componente sanitario que hace a los planes y a los proyectos de adecuación que hoy se presentan. Así que, bueno, vamos a ir llamando a los directores de hospitales para que puedan hacer entrega de estos proyectos, y a partir del día de hoy vamos a dar por aprobados los planes de adecuación para la transformación de las instituciones monovalentes de nuestra provincia hacia su sustitución definitiva.